¿Alguna vez has despertado en la madrugada con el corazón acelerado, sintiendo ese peso en el pecho que no te deja respirar bien? Ese nudo en el estómago que te recuerda inmediatamente el problema que te persigue. Ese problema que se ha convertido en el primer pensamiento de cada mañana y la última angustia de cada noche. Quizás has intentado todo, absolutamente todo lo que está al alcance humano. Has tocado todas las puertas hasta que tus nudillos sangraron. Has buscado todos los expertos hasta agotar cada referencia. Has pedido todos los consejos hasta que las palabras de los demás se mezclaron en una confusión de voces contradictorias. Has gastado dinero que tenías y dinero que no tenías, dinero prestado, dinero de emergencias, dinero que debía ir a otras necesidades. Has hecho sacrificios que nadie ve, sacrificios de tu tiempo, tu salud, tu paz mental, tu dignidad. Has llorado en secreto mientras sonríes en público. Has fingido fortaleza mientras te desmoronas por dentro. Y después de todo eso, después de cada intento fallido, después de cada esperanza que brilló por un momento solo para apagarse otra vez, después de cada puerta que se cerró en tu cara, sigues aquí, en el mismo lugar exacto, con el mismo problema que ahora parece más grande que nunca, más imposible que antes. Pero hoy, en este momento exacto, Dios quiere decirte algo que cambiará absolutamente todo. Hay una verdad que Dios quiere grabar en tu corazón hoy. Una verdad que está escrita en Lucas capítulo 1, versículo 37, donde dice, porque nada es imposible para Dios. No dice pocas cosas o algunas cosas, dice nada. Ese problema que te ha robado el sueño, que los expertos declararon sin solución, que te hace sentir desesperanzado, para Dios no es imposible. Y aquí está el secreto oculto que cambia todo. Dios propositalmente permite que llegues al final de todas tus fuerzas, que agotes cada solución humana, para que cuando el milagro finalmente llegue, no haya ninguna duda de que fue su mano y no la tuya. No estás aquí por casualidad. Este video llegó a ti porque Dios tiene algo específico que decirte hoy. Quizás por fuera pareces estar bien. Mantienes la apariencia de que todo está bajo control, pero por dentro estás destrozado, fragmentado en 1000 pedazos que intentas mantener juntos con pura voluntad. Quizás sonríes cuando alguien pregunta cómo estás, respondes con el automático, bien, que ya ni siquiera sientes al decirlo, pero tus ojos cuentan una historia completamente diferente, una historia de noches sin dormir, de lágrimas escondidas, de oraciones desesperadas que parecen rebotar en el techo. Quizás sigues funcionando, yendo a trabajar cada mañana, aunque no sabes cómo, cumpliendo responsabilidades que se sienten como montañas cada día, sonriendo en las reuniones familiares cuando quisieras gritar, pero sientes que cada día te pesa más, como si estuvieras cargando una montaña invisible que crece más pesada con cada paso, una montaña que nadie más puede ver, pero que amenaza con aplastarte completamente. Y lo peor no es solo el problema en sí, no es solo la situación que enfrentas, es la sensación devastadora de que lo has intentado todo y nada funcionó, absolutamente nada. Es la vergüenza profunda de pensar que quizás fallaste, que quizás no fuiste lo suficientemente fuerte, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente capaz, lo suficientemente digno de un milagro. Es el miedo paralizante de que Dios mismo te haya abandonado, de que tus oraciones rebotan en el techo sin llegar a ningún lado, de que estás completamente solo en esto, navegando una tormenta en un barco que se hunde mientras todos los demás parecen tener sus vidas en orden. Pero escucha esto con todo tu corazón. Tu esgotamiento no es el final. Es exactamente donde Dios comienza a obrar sus mayores milagros. Dilo ahora mismo en los comentarios.
sin miedo, sin vergüenza. Dios, he llegado al final de mis fuerzas. Escríbelo, porque declararlo es el primer paso hacia tu libertad. Y mientras escribes eso, dale me gusta a este video como un acto de fe, como una declaración de que aunque no entiendas cómo, estás eligiendo creer que Dios es el Dios de lo imposible. Suscríbete a este canal, porque esta comunidad no juzga tu dolor. Esta comunidad camina contigo hacia el milagro que Dios tiene preparado. No tienes que ser fuerte ahora mismo. No tienes que tener todas las respuestas. No tienes que fingir que la fe siempre es fácil. Puedes estar cansado, puedes estar confundido, puedes incluso estar enojado con Dios. Él es lo suficientemente grande para manejar tu honestidad. Lo que Dios está buscando no es tu perfección, es tu rendición. No estás aquí por casualidad. Y hoy vas a descubrir algo profundo a través de las historias de personas reales que enfrentaron situaciones imposibles, personas que llegaron exactamente donde tú estás ahora, al final de todas las soluciones humanas. Jesús reveló algo importante a través de estas vidas. El imposible humano es el requisito para el milagroso divino. Dios no compite con tus habilidades, Él espera tu incapacidad. No estás aquí por casualidad. El sol caía despiadado sobre las murallas de Jericó, mientras Josué observaba la ciudad fortificada desde la distancia, su silueta recortada contra el cielo del atardecer. Las paredes se alzaban como gigantes de piedra, gruesas, impenetrables, burlándose de cualquier intento de conquista, tan altas que parecían tocar las nubes, tan anchas que carros podían correr sobre ellas. El polvo del desierto se arremolinaba a sus pies, mientras sus ojos recorrían cada sección de esas defensas imposibles. Josué podía escuchar los latidos de su propio corazón, cada uno marcando el ritmo del miedo que intentaba ocultar detrás de su máscara de líder fuerte. El peso de su armadura no era nada comparado con el peso de la responsabilidad que cargaba sobre sus hombros. Moisés había muerto, el gran líder que había sacado a Israel de Egipto con señales y prodigios, el hombre que había abierto el Mar Rojo, el hombre que hablaba cara a cara con Dios como si fuera su amigo íntimo. Y ahora él, Josué, tenía que llenar esos zapatos que parecían 10 tallas más grandes. Tenía que guiar a millones de personas a través de territorio enemigo. Tenía que conquistar una tierra llena de enemigos poderosos y experimentados en guerra. Y el primer obstáculo, el primer desafío que enfrentaba como líder, era esta ciudad que parecía absolutamente indestructible. No tenían las armas adecuadas, no tenían la tecnología de asedio, no tenían la experiencia militar. Cualquier estratega habría dicho: esto es imposible. Josué había consultado con sus generales, había estudiado las murallas desde todos los ángulos, había intentado formular un plan que tuviera sentido, pero no lo había. No había solución humana para Jericó, y esa realidad lo atormentaba cada noche. Lo mantenía despierto mientras todos dormían. Lo hacía cuestionar si realmente estaba capacitado para esto. Quizás como Josué, tú también estás mirando tu Jericó en este momento, ese problema gigante que se alza frente a ti como una muralla impenetrable y aterradora. ¿Cuántas veces has dado vueltas mentalmente alrededor de tu problema, analizándolo desde todos los ángulos posibles, buscando una grieta diminuta, un punto débil escondido, alguna manera humanamente posible de derribarlo? ¿Cuántas veces has consultado con expertos reconocidos, con personas exitosas en el área, con aquellos que supuestamente tienen todas las respuestas, solo para descubrir que para tu situación específica no hay un plan que realmente funcione? ¿Cuántas noches has permanecido completamente despierto, repasando una y otra vez las pocas opciones limitadas que tienes, sabiendo en tu corazón
que ninguna de ellas realmente resolverá el problema de fondo. ¿Cuántas veces has sentido ese peso aplastante de responsabilidad, esa presión social y propia de que deberías tener las respuestas correctas, de que deberías ser capaz de resolver esto solo, mientras por dentro sabes que estás completamente fuera de tu alcance? ¿Cuántas veces has sentido esa combinación devastadora y paralizante de desesperación y vergüenza? Desesperación porque el problema es absolutamente real y urgente. Vergüenza porque sientes que deberías poder manejarlo pero simplemente no puedes. ¿Cuántas veces has querido gritar a todo pulmón que no eres suficiente para esto, que no tienes lo que se necesita, que alguien más capaz debería estar en tu lugar resolviendo esto? Pero entonces Dios le habló a Josué con una estrategia que no tenía ningún sentido lógico. Caminarás alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Al séptimo día darán 7 vueltas. Los sacerdotes tocarán las trompetas y el pueblo gritará. Entonces las murallas caerán. Josué debió haber pensado, ¿eso es todo? ¿Caminar y gritar? Esa es la gran estrategia militar. Cualquier general habría rechazado ese plan por ridículo. Pero Josué estaba en un lugar donde no le quedaba más que confiar, donde había agotado toda sabiduría humana. Y en ese lugar de rendición total, donde suelta su necesidad de que el plan tenga sentido, donde entrega el control y la lógica, Josué obedece. Durante 6 días caminan en silencio alrededor de murallas que no se mueven. La gente de Jericó probablemente se burlaba desde arriba. Los propios soldados de Israel probablemente dudaban. Pero Josué había aprendido el secreto oculto. Cuando Dios te da una instrucción que no tiene sentido humano, es porque el milagro que viene no tendrá explicación humana. Y lo imposible sucedió. Al séptimo día, después de la 7ª vuelta alrededor de esas murallas que no habían mostrado ni una sola grieta durante 6 días completos, cuando las trompetas sonaron con un sonido que atravesó el aire del desierto, y el pueblo gritó con todas sus fuerzas reunidas en un clamor de fe pura. Esas murallas masivas que habían resistido generaciones de ataques, esas fortificaciones impenetrables que habían desafiado toda lógica militar y toda estrategia humana conocida, simplemente se derrumbaron en un instante. No fue un asedio largo de meses o años, no fue ingeniería militar sofisticada, no fue fuerza humana aplicada pacientemente, no fue tecnología avanzada de guerra. Fue Dios, el Dios del imposible, respondiendo con poder sobrenatural a la obediencia radical que nace solamente de la rendición total y la confianza ciega. Esto significa que tú, Jericó, esa situación que todos han declarado imposible, no requiere que tú tengas la solución perfecta. Requiere que confíes lo suficiente como para obedecer incluso cuando la estrategia de Dios no tiene sentido para tu mente. Esta es la misma verdad para ti hoy. Dios está esperando que dejes de intentar derribar las murallas con tu propia fuerza y que simplemente obedezcas su guía, por extraña que parezca. El milagro no viene de tu habilidad para resolverlo. Viene de tu disposición para confiar cuando no entiendes. Quizás Dios te ha estado diciendo que hagas algo que no tiene sentido lógico. Perdonar cuando quieres venganza, dar cuando necesitas recibir, descansar cuando sientes que debes luchar. Y tú has resistido porque no ves cómo eso podría resolver el problema. Pero ese es exactamente el punto. Cuando la solución viene de Dios y no de ti, nunca tendrá sentido humano antes del milagro. ¿Estás dispuesto a soltar tu necesidad absoluta de entender exactamente cómo Dios va a resolver tu problema imposible paso por paso? Puedes confiar en que Él tiene una estrategia divina, aunque no la comprendas todavía, aunque no veas el sentido ahora mismo, aunque parezca que no está funcionando.
¿Estás listo para obedecer con fe radical, incluso cuando su guía parezca ilógica desde toda perspectiva humana, contraintuitiva a tu experiencia de vida o incluso absurda para cualquier observador externo? ¿Qué murallas gigantes en tu vida necesitas urgentemente dejar de intentar derribar con tu propia fuerza limitada, tu propio ingenio insuficiente, tu propia estrategia fallida y simplemente comenzar a rodear con obediencia pura, confianza ciega y fe inquebrantable en el Dios que hace caer lo imposible? Escribe en los comentarios ahora mismo: Señor, dejo de intentar derribar mis murallas solo. Declárale a Dios y a esta comunidad que estás soltando la necesidad de que todo tenga sentido lógico. Y si te dijera que Josué no fue el único que enfrentó lo imposible, que hay una mujer cuya historia es aún más desesperada, porque su problema no era solo grande, era literalmente su última noche de vida. No estás aquí por casualidad. Hay algo aún más profundo que Dios quiere mostrarte a través de ella, un secreto oculto sobre cómo Dios provee cuando llegas al final absoluto. El cielo estaba oscureciendo sobre Sarepta, mientras la viuda recogía 2 pequeños pedazos de leña con manos temblorosas y agrietadas por el trabajo y la desnutrición. Sus dedos apenas podían cerrar alrededor de los palos secos. Su cuerpo débil por años de hambruna apenas sostenía su propio peso. En su pequeña casa de barro, con grietas en las paredes que dejaban entrar el viento frío de la noche, todo lo que le quedaba era un puñado de harina en un frasco de cerámica rajado y un poco de aceite en una jarra que había estado llena hace tantos años que apenas podía recordar. Ni siquiera suficiente para una comida completa, solo para 2 pequeñas tortas de pan que cabrían en la palma de su mano. Ella y su hijo comerían eso, saboreando cada migaja, como si fuera un banquete porque sería el último sabor que sus lenguas conocerían, y luego se acostarían a esperar la muerte que vendría lenta y dolorosa. La hambruna había devastado la tierra durante 3 años interminables, 3 años que parecían 30, 3 años sin lluvia, sin cosechas, sin esperanza, 3 años viendo cómo sus reservas se agotaban poco a poco, midiendo cada grano de trigo como si fuera oro, racionando cada gota de aceite como si fuera vida líquida. 3 años rogando por un milagro que nunca llegó mientras sus vecinos morían uno por uno. Había vendido todo lo que tenía valor. Había pedido prestado hasta que nadie más le prestó. Había mendigado hasta que su orgullo se rompió completamente. Y ahora, finalmente, había llegado al final. No solo al final de sus recursos, sino al final de su vida y la vida de su hijo. Ella había hecho todo lo humanamente posible. Había trabajado cuando había trabajo, había economizado hasta el extremo, había orado hasta quedarse sin palabras, pero la harina se terminó, el aceite se secó y ahora solo quedaba esta última comida antes del silencio final. Mientras caminaba recogiendo esos 2 pedazos de leña, su mente repetía la misma pregunta tortuosa: ¿dónde está Dios? ¿Por qué permitió que llegara hasta aquí? ¿Por qué tiene que morir su hijo por su incapacidad de proveer? Quizás, como esta viuda, tú también has llegado a tu última reserva. Has tocado el fondo absoluto de tus recursos. Has llegado al punto donde mañana literalmente no tienes ni siquiera las provisiones básicas para sobrevivir. ¿Cuántas veces has hecho cuentas y descuentas desesperadamente, intentando estirar lo poco que tienes como si fuera goma elástica, solo para descubrir que no importa cómo lo calcules, simplemente no alcanza para pagar todo lo que necesitas? ¿Cuántas veces has tenido que elegir dolorosamente entre necesidades básicas porque no puedes cubrir ambas, sintiendo ese peso aplastante de no poder proveer lo que tu familia necesita para vivir dignamente? ¿Cuántas noches has mirado el techo en la oscuridad, preguntándote con terror
¿Cómo vas a pagar las cuentas del próximo mes? ¿Cómo vas a poner comida nutritiva en la mesa? ¿Cómo vas a sobrevivir cuando ya no queda absolutamente nada en reserva? ¿Cuántas veces has sentido esa vergüenza profunda y paralizante de no poder dar a tus hijos lo que otros niños tienen naturalmente, de tener que decir no constantemente a sus peticiones, de ver sus caras cuando comprenden que simplemente no hay recursos? ¿Cuántas veces has trabajado más duro de lo que tu cuerpo puede soportar físicamente? Has sacrificado tu salud mental y física, tu tiempo con familia, tu dignidad humana, solo para descubrir que aún así no es suficiente para cubrir las necesidades básicas. ¿Cuántas veces has experimentado ese terror nocturno de pensar en el día inevitable que llegue cuando literalmente no quede nada? Cuando la última reserva se agote completamente y no tengas ni siquiera un plan de emergencia para ese momento. Pero entonces, cuando ella estaba recogiendo esa leña para preparar la última comida que sus manos temblorosas cocinarían jamás, cuando su corazón estaba resignado a la muerte inevitable que vendría en cuestión de horas, el profeta Elías apareció de la nada, polvoriento del camino, exhausto del viaje, y le pidió algo completamente ilógico, algo que desafiaba todo instinto materno, algo que cualquier persona racional y en sus cabales habría rechazado inmediatamente sin pensarlo 2 veces. Hazme primero a mí una pequeña torta de pan con esa última harina que tienes, y después, solo después, harás para ti y para tu hijo. Imagina el shock profundo que debe haber atravesado su cuerpo, la incredulidad absoluta que debe haber paralizado su mente, incluso el enojo justificado que debe haber hervido en su sangre. Este hombre extraño, este profeta que nunca había conocido, le está pidiendo literalmente que le dé la última comida de su hijo inocente que está muriéndose de hambre. Le está pidiendo que invierta en él antes de alimentar a su propio niño que está muriendo de hambre. Todo instinto maternal en ella debe haber gritado no. Todo sentido común debe haber dicho, este hombre está loco. Pero Elías le dio una promesa que desafiaba toda lógica. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esta viuda estaba en el lugar donde no tenía nada que perder porque ya había perdido todo. Estaba en el lugar donde la obediencia ilógica era su única opción. Y en ese momento de rendición total, donde suelta incluso su instinto de proteger a su hijo, donde confía en Dios más que en su última reserva, donde da primero cuando todo en ella quiere aferrarse, ella obedece. Y lo imposible sucedió de la manera más misteriosa y sobrenatural. La harina simplemente no se acabó nunca, desafiando todas las leyes de la física y la naturaleza. El aceite siguió fluyendo milagrosamente como si tuviera una fuente invisible conectada al cielo mismo, día tras día sin falta, semana tras semana sin interrupción, mes tras mes, durante toda la duración devastadora de la hambruna que mató a miles. Cada vez que ella metía su mano temblorosa en el frasco, esperando encontrarlo vacío, había harina suficiente para ese día. Cada vez que inclinaba con fe la jarra sobre el tazón, esperando las últimas gotas, había aceite fresco fluyendo como vida líquida. No era una provisión abundante y desbordante que llenara su casa hasta el techo como en un almacén rico. No era riqueza excesiva que pudiera almacenar para sentirse segura. Era exactamente, precisamente, perfectamente lo suficiente para cada día único, requiriendo que ella confiara nuevamente cada mañana con el mismo acto de fe, que extendiera su mano creyendo que Dios proveería otra vez. Pero nunca, ni un solo día durante toda la hambruna, faltó el pan en su mesa. Esto significa que cuando das a Dios lo último que tienes, cuando confías en Él con tu última reserva, cuando obedeces incluso cuando significa soltar tu seguridad final, Dios se convierte en tu provisión sobrenatural.
Esta es la misma verdad para ti. Dios no está buscando que tengas mucho para poder obrar. Está buscando que confíes con lo poco que tienes. El milagro de la multiplicación no viene cuando acumulas más. Viene cuando sueltas lo último que tienes en las manos de Dios. Quizás Dios te está pidiendo que des cuando necesitas recibir, que inviertas en su reino cuando tus propias necesidades gritan por atención, que confíes con tu última reserva cuando todo en ti quiere aferrarse. Y esto parece imposible, parece irresponsable, parece que va contra todo sentido común. Pero ese es exactamente el lugar donde Dios obra milagros de provisión. ¿Estás dispuesto a soltar incluso tu última reserva en las manos de Dios? Puedes confiar en que cuando das primero a Dios, Él nunca te dejará sin lo que necesitas. ¿Estás listo para obedecer incluso cuando significa soltar tu seguridad visible por su provisión invisible? ¿Qué es esa última cosa que estás aferrando con fuerza? Ese último recurso que sientes que no puedes soltar, que Dios te está pidiendo que pongas en sus manos. Escribe en los comentarios: Señor, suelto mi última reserva en tus manos. Hazlo como un acto de fe radical. Pero hay una historia más. Una que es incluso más imposible que murallas cayendo o harina que no se acaba. Porque esta historia trata de algo que ni siquiera la medicina moderna puede resolver: traer vida a los muertos. No estás aquí por casualidad. Y a través de esta historia final, Dios va a revelarte el secreto más profundo de todos. El secreto oculto que cambiará para siempre cómo ves tus situaciones muertas. El olor era insoportable. 4 días de descomposición bajo el sol de Judea habían hecho su trabajo. María y Marta estaban de pie frente a la tumba de su hermano Lázaro, con lágrimas que ya habían secado sus rostros 1000 veces. La piedra sellaba la entrada de la cueva donde yacía el cuerpo de su hermano, el hombre que había sido su sostén, su alegría, su esperanza, y ahora estaba muerto. Pero lo que hacía esta pérdida aún más devastadora era la pregunta que las atormentaba: ¿dónde estaba Jesús? Habían enviado el mensaje urgente. Le habían rogado que viniera mientras Lázaro aún respiraba, cuando aún había tiempo para un milagro. Pero Jesús no vino. Se quedó donde estaba 2 días más. Y cuando finalmente llegó, era demasiado tarde. 4 días demasiado tarde. Marta le había dicho con una mezcla de fe y reproche: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Había dolor en esas palabras. Pero también había algo más profundo: la agonía de esperar en Dios y sentir que Él llegó tarde, que no respondió a tiempo, que el milagro que pediste ya no es posible. Porque hay una cosa, es estar enfermo, y otra cosa, muy diferente, es estar muerto durante 4 días. La enfermedad puede revertirse, pero la muerte de 4 días es final, es irreversible, es imposible. Quizás, como María y Marta, tú también has esperado en Dios mientras tu situación empeoraba dramáticamente día tras día sin mejoría. ¿Cuántas veces has clamado desesperadamente por ayuda divina cuando aún había tiempo precioso, cuando aún parecía haber una ventana de oportunidad, solo para sentir que Dios se quedó en silencio absoluto sin responder? ¿Cuántas veces has visto impotentemente cómo tu esperanza se deterioraba lentamente como arena entre los dedos? Cómo lo que era crítico se volvió desesperado progresivamente. Cómo lo que era urgente se volvió imposible eventualmente, mientras tú seguías esperando fielmente que Dios interviniera finalmente. ¿Cuántas veces has sentido esa traición sutil pero devastadora de pensar: si Dios realmente me amara genuinamente, si realmente escuchara mis oraciones sinceras, habría venido antes cuando aún había oportunidad real?
¿Cuántas veces has llorado amargamente no solo por lo que perdiste en sí, sino por la forma dolorosa en que lo perdiste, porque sentiste que Dios tuvo todas las oportunidades posibles de evitarlo, pero eligió conscientemente no hacerlo? ¿Cuántas veces has experimentado ese momento absolutamente devastador donde miras tu situación con ojos de realidad y piensas, ahora sí es demasiado tarde definitivamente? Ahora sí estoy más allá de cualquier ayuda posible. Ahora sí el milagro que necesitaba desesperadamente ya no es posible bajo ninguna circunstancia. ¿Cuántas veces has tenido que declarar oficialmente muerta una situación querida, sellarla como Lázaro en la tumba fría y tratar de seguir adelante mecánicamente mientras una parte profunda de ti sigue preguntando angustiosamente por qué Dios no vino cuando lo llamaste con desesperación? Pero entonces Jesús hizo algo extraordinario. Frente a la tumba sellada, frente al hedor de la muerte, frente a la imposibilidad absoluta, Jesús dijo algo que no tenía sentido: «Quitad la piedra». Marta protestó con razón: «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Ella estaba diciendo: «Jesús, ya es demasiado tarde. Esto ya pasó del punto de no retorno. Esto ya no tiene solución». Pero Jesús le respondió con una verdad que cambia todo: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?» Y aquí está el secreto más profundo. Dios a veces permite que tu situación llegue más allá de cualquier solución humana, más allá del punto donde tiene sentido seguir esperando, más allá de lo que parece recuperable, precisamente para mostrar que su poder no está limitado por el tiempo, por las circunstancias o por lo que parece irreversible. Cuando quitaron la piedra, cuando expusieron la muerte imposible de ocultar, Jesús clamó a gran voz: «Lázaro, ven fuera». Y el muerto de 4 días salió caminando. Y lo imposible sucedió de la manera más espectacular y asombrosa. El hombre que había estado muerto durante 4 días completos, cuyo cuerpo había comenzado el proceso irreversible de descomposición, cuya piel ya había cambiado de color, cuya situación era médicamente imposible, científicamente inexplicable, absolutamente irreversible según toda ley natural conocida por la humanidad. Ese hombre caminó fuera de la tumba oscura con vida pulsando nuevamente en sus venas. No fue reanimación cardiopulmonar avanzada, no fue casualidad inexplicable o suerte extraordinaria, no fue explicable por ninguna ley natural que la ciencia pudiera comprender o que la medicina pudiera replicar. Fue Jesús, el Hijo del Dios viviente, mostrando con poder indiscutible que Él es el Señor absoluto sobre la vida y la muerte misma, que para Él no existe el concepto de demasiado tarde o punto sin retorno, que su poder sobrenatural no está limitado por cuánto tiempo calendario ha pasado o cuán imposible parezca la situación según estándares humanos. Esto significa que esa situación en tu vida que declaraste muerta, esa relación que sellaste en la tumba, ese sueño que enterraste, ese problema que consideras irreversible, ese diagnóstico que aceptaste como final, no está más allá del poder de Dios para resucitarlo. Esta es la misma verdad para ti. Dios se especializa en resucitar lo que tú declaraste muerto. Su gloria brilla más fuerte cuando la situación parece más allá de cualquier esperanza. Quizás sientes que es demasiado tarde, que demasiado tiempo ha pasado, que demasiado daño se ha hecho. Quizás ya aceptaste que ciertas cosas nunca cambiarán, que ciertos sueños nunca se cumplirán, que ciertas situaciones son permanentemente imposibles. Pero Dios te está diciendo hoy: quita la piedra de tu incredulidad, quita la piedra de tu «es demasiado tarde», quita la piedra de tu «esto ya no tiene solución», porque Él está a punto de llamar vida a lo que tú declaraste muerto. ¿Estás dispuesto a creer que Dios puede resucitar lo que tú ya enterraste? ¿Puedes confiar en que su poder no está limitado por cuánto tiempo ha pasado o cuán imposible parece?
¿Estás listo para quitar la piedra de tu escepticismo y permitir que Dios muestre su gloria en tu imposible? ¿Qué situación has declarado muerta que necesitas traer de vuelta a Dios en oración, creyendo que Él puede resucitarla? Escribe en los comentarios: Señor, creo que puedes resucitar mi imposible. Decláralo con fe, aunque tu corazón dude. Si has llegado hasta aquí, si has invertido esta hora de tu vida escuchando estas historias antiguas, si tu corazón ha estado latiendo al ritmo de estas verdades, no es coincidencia, no es casualidad, no es suerte. No estás aquí por casualidad. Este recorrido a través de Josué, enfrentando murallas imposibles, la viuda contando su última harina, María y Marta llorando frente a la tumba de su hermano, no fue aleatorio, no fue solo entretenimiento, no fue simplemente información histórica. No estás aquí por casualidad. Dios te ha estado preparando sistemáticamente, paso a paso, historia por historia, verdad por verdad, para comprender algo absolutamente revolucionario que cambiará no solo cómo piensas sobre tu problema, sino cómo vives tu fe desde este momento en adelante. ¿Has visto con tus propios ojos espirituales murallas que desafiaban toda ingeniería militar caer con un simple grito de obediencia? ¿Has visto provisión sobrenatural fluir de frascos que debían estar vacíos, multiplicándose misteriosamente día tras día? ¿Has visto muerte de 4 días, muerte irreversible según toda lógica médica y científica, revertirse con una palabra de Jesús? Y cada una de estas historias, cada uno de estos milagros imposibles, cada una de estas intervenciones divinas, te enseña el mismo principio fundamental que atraviesa toda la Escritura: las mayores imposibilidades de Dios, los milagros más espectaculares, las intervenciones más poderosas, ocurren precisamente cuando sueltas tu control desesperado y confías completamente, radicalmente, peligrosamente en Él. No cuando tienes todas las respuestas, no cuando el plan tiene sentido, no cuando ves cómo podría funcionar, sino precisamente cuando no tienes nada de eso, cuando has llegado al final absoluto de tu capacidad. Porque ese es el lugar donde Dios muestra que Él es el Dios de lo imposible. Hay un secreto final que cambia todo. La rendición no es desistir de que Dios intervenga, es desistir de que tú resuelvas. Son cosas completamente opuestas. Cuando dejas de luchar solo y comienzas a confiar completamente, cuando sueltas el control y abrazas la dependencia, cuando reconoces que no puedes, pero Él sí puede, ahí es exactamente donde el milagro espera nacer. No fue suerte ciega que este video llegara a ti hoy en este momento específico de tu vida. No fue coincidencia casual que estés escuchando exactamente estas palabras cuando más las necesitabas. No fue algoritmo aleatorio que te trajera aquí. Fue propósito divino orquestado desde el cielo. Fue Dios mismo guiando tus pasos digitales hacia este encuentro transformador. No fue casualidad sin significado que alguien compartiera este video contigo o que apareció en tu pantalla precisamente hoy. Fue una cita divina orquestada por el cielo mismo con tu nombre escrito en ella. Este video no fue diseñado para ser entretenimiento vacío que consumes y olvidas. No fue contenido más para pasar el tiempo. No fue información teológica abstracta para tu intelecto. Fue un encuentro personal e íntimo con el Dios que te conoce por nombre y te ama con amor eterno. Dios ha usado estas historias antiguas, pero eternamente relevantes para hablarte directamente a ti, para mostrarte con claridad cristalina que tu imposible específico no es diferente del imposible que enfrentaron aquellos hombres y mujeres de fe. Las murallas que enfrentas pueden tener nombres diferentes y formas modernas. La escasez que experimentas puede manifestarse de maneras distintas en nuestra era. La muerte que temes puede tomar varias formas en tu contexto único.
Pero el Dios Todopoderoso que intervino entonces con poder sobrenatural es exactamente el mismo Dios que está listo ahora mismo, en este instante, para intervenir en tu vida con el mismo poder que no ha disminuido ni un ápice. Hoy recordaste que no estás solo, que tu problema no es demasiado grande para Dios, que el hecho de haber agotado todas las soluciones humanas te coloca exactamente donde Dios quiere que estés, completamente dependiente de Él. Entregar la carga no es el final de tu lucha, es el comienzo de su intervención. Ahora respira hondo. Cierra los ojos si puedes, o simplemente aquieta tu corazón por un momento. Este es el momento más importante de todo el video, el momento donde todo lo que has escuchado se convierte en realidad en tu vida. No estás aquí para solo aprender conceptos sobre Dios, estás aquí para encontrarte con el Dios que hace lo imposible, y ese encuentro requiere que hables con Él, que le entregues ese peso que has estado cargando, que confíes en Él con tu imposible. Voy a guiarte en una oración. Pero esto no es solo repetir palabras, esto es abrir tu corazón de verdad, es soltar de verdad, es confiar de verdad. Si estás listo para ese paso de fe, si estás cansado de cargar solo tu imposible, si quieres experimentar lo que es dejar que Dios tome el control, entonces ora conmigo ahora mismo. Orad conmigo así: Señor Jesús, reconozco que he llegado al final de mis fuerzas. He intentado todo lo humanamente posible y nada funcionó. Confieso que en mi desesperación traté de resolver esto solo, como si tú no fueras suficiente. Perdóname por dudar de tu poder, por tratar de ser mi propio Salvador, por pensar que mi problema era demasiado grande incluso para ti. Hoy levanto mis manos vacías. Suelto este problema que me ha consumido. Suelto el control que he aferrado con tanta fuerza. Suelto la necesidad de entender exactamente cómo lo harás. Suelto el miedo de que no lo hagas. Suelto mi cronología, mis expectativas, mis planes de respaldo. Ya no es mi carga, es tuya. Te pido lo imposible. Te pido que hagas lo que ningún ser humano puede hacer. Derriba mis murallas de Jericó, multiplica mi harina y mi aceite, resucita lo que yo declaré muerto, muestra tu poder en mi debilidad, que cuando el milagro venga, todos sepan que fue tu mano y no la mía. Declaro que tú eres el Dios de lo imposible. Declaro que mi problema no es demasiado grande para ti. Declaro que estás obrando incluso ahora, aunque no vea nada todavía. Confío en ti, no en mi habilidad de confiar, sino en tu fidelidad que nunca falla. En el nombre de Jesús, que resucitó de los muertos y hace todas las cosas nuevas. Amén. Si verdaderamente oraste esa oración desde lo más profundo de tu corazón, si realmente abriste tu alma ante Dios sin máscaras ni pretensiones, si genuinamente soltaste ese peso aplastante que has estado cargando por tanto tiempo, algo fundamental ya cambió en el mundo espiritual invisible. Algo poderoso ya se movió en las esferas celestiales donde Dios gobierna sobre todo. Puede que no veas el resultado tangible inmediatamente con tus ojos físicos. Puede que las circunstancias externas aún se vean exactamente iguales por fuera en este momento. Y puede que tu problema aún esté ahí cuando termines este video, pero algo fundamental, algo profundo, algo eterno ya se movió en tu interior y en el reino espiritual. Has pasado de luchar desesperadamente solo con tus fuerzas limitadas a permitir conscientemente que Dios Todopoderoso luche por ti con su poder infinito. Has pasado de aferrarte con desesperación paralizante a cada fragmento de control a descansar con confianza en su poder sobrenatural que nunca falla. Has pasado de ver tu problema como un callejón sin salida oscuro y desesperante a verlo como una oportunidad divina para que Dios muestre su gloria resplandeciente ante ti y ante el mundo. Hay una paz sobrenatural
emergiendo suavemente en tu corazón ahora mismo, no porque el problema haya desaparecido mágicamente en el aire, sino porque la carga imposible sí desapareció de tus hombros cansados. Esa es la diferencia entre cargar tu problema solo y entregarle tu problema a Dios. El problema puede seguir siendo grande, pero ya no lo cargas tú solo. El video que viene después de este puede cambiar tu vida aún más. Dios tiene más verdades que revelarte, más sanidad que traerte, más libertad que darte. Pero antes de que vayas, necesito que hagas algo importante. Escribe en los comentarios: llegué hasta el final. No es solo un comentario, es un testimonio. Es una declaración de que estuviste dispuesto a invertir una hora de tu vida para encontrarte con Dios. Es una semilla de fe que plantas públicamente. Y cuando otros vean tu comentario, serán animados a hacer lo mismo. Tu obediencia en algo tan simple como escribir esas palabras puede ser el empujón que alguien más necesita para perseverar en su propia jornada. Comparte este video ahora con alguien que lo necesite. No lo guardes para ti. Hay personas en tu vida que están exactamente donde tú estabas al principio de este video, sintiendo que su problema no tiene solución humana. Dios te usó para llevarles esperanza. Sé un canal de sanación para otros compartiendo este mensaje. Y cuando lo compartas, escribe algo como: esto me ayudó hoy. Quizás te ayude a ti también. No prediques, no presiones, simplemente comparte tu experiencia. Suscríbete a este canal ahora si aún no lo has hecho. Esta comunidad no termina cuando este video termina, continúa. Aquí hay videos nuevos constantemente que alimentarán tu fe, que te recordarán las verdades que necesitas escuchar, que te mantendrán enfocado en el Dios que hace lo imposible cuando las dudas intenten regresar. Forma parte de esta familia de creyentes que camina junta hacia los milagros que Dios tiene preparados. Y recuerda lo que Dios declaró desde el principio y que te lo recuerdo ahora al final. Nada es imposible para Dios. Ni tu situación financiera, ni esa enfermedad, ni esa relación rota, ni ese sueño muerto. Cuando Dios dice nada, incluye exactamente aquello que tú creías que era la excepción. Tu problema no es la excepción a su poder, es la oportunidad para su gloria. Lo que todos declararon sin solución humana es perfecto, porque Dios es el Dios de lo imposible. Ahora ve en paz, pero lleva contigo esta fe recién encendida como una antorcha brillante en la oscuridad. Ve con tus manos abiertas generosamente en lugar de puños cerrados desesperadamente. Ve descansando con confianza en su poder ilimitado en lugar de luchando agotadoramente con el tuyo. Ve esperando activamente el milagro que viene inevitable, no porque lo merezcas por tus propios méritos, no porque lo hayas ganado con tus obras, sino porque tienes un Dios fiel que se especializa en hacer lo imposible por aquellos que confían plenamente en Él. Tu historia no termina con el problema, termina con el testimonio. Y ese testimonio está siendo escrito ahora mismo, en este momento, mientras sueltas y confías. El siguiente capítulo será sobre cómo Dios hizo lo imposible en tu vida. Prepárate para contarlo.